Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta semana. Prácticamente ya estamos terminando, como quien dice, este semestre. Ya la semana que viene sería la última semana de estudio per se. Y obviamente no va a ser, va a ser un poco diferente, pues porque es la última semana y también quiero darles un poco de tiempo para que elaboren sus trabajos finales, ¿ok? Así es que esta va a ser la última semana así condensada y me disculpan grandemente por todo ese atropello que he tenido que hacer con relación a la información, porque es que es un poco difícil encerrar este curso en 2 o 3 semanas. Es muy difícil. Yo sé que es difícil para ustedes, pero es mucho más difícil para mí eh, decidir qué voy a incluir y qué voy a tener que saltar. Entonces, son decisiones muy fuertes. De todas maneras, venimos de la generación del 98, ¿verdad? Y ese es el principio del siglo XX. Obviamente, a principios del siglo XX se están dando muchas cosas. Es un poco difícil comprender todo lo que se está dando porque pues no podemos hablar de un solo movimiento literario, sino que tenemos que hablar de muchas corrientes. Y esto no aplica solamente a la poesía, jóvenes. Es importante comprender que esto es un fenómeno que va más allá de la poesía y del arte. Se están dando un sinnúmero de cambios a nivel de filosofía, a nivel de, por ejemplo, la ciencia, las investigaciones, los descubrimientos. Están surgiendo también un montón de cosas, conflictos bélicos, ¿verdad? Así es que todo esto va a tener una influencia. Todo esto, ¿verdad? Son como unos diálogos que vamos a ir viendo que se producen, ¿verdad? Y unas especies de detonaciones que vamos a ver en el arte, ¿sí? Y en este caso, en particular para nosotros, la poesía, ¿ok? Así es que a principios del siglo XX vamos a tener diferentes corrientes, ¿verdad? Manifestaciones, ¿verdad? Artísticas. Obviamente, en España hay una peculiaridad. La peculiaridad es el impacto de la guerra hispanoamericana, ¿verdad? En sus poetas. Y me voy a limitar a los poetas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa pérdida de las últimas colonias en América, ¿verdad? Eh, es muy impactante, ¿ok? Entonces, tenemos la poesía de Machado y tenemos la poesía de Unamuno, que es la que hemos revisado en este curso. Y obviamente vamos a ver una reflexión constante sobre qué es ser español, cuál es la esencia de lo español. Y vamos a buscar, vamos a ver esa búsqueda de parte de ellos, esa constante búsqueda. Es una búsqueda también que además de trabajar el aspecto político, ¿verdad? Eh, Vamos a también a identificar esa búsqueda con relación a lo más esencial del ser humano. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Que obviamente por ahí entra el aspecto religioso. Entonces recuerden que España siempre ha tenido unos conflictos religiosos muy fuertes, porque pues están los que son muy conservadores con relación a la postura católica y hay otros que, ¿verdad?, tiran para otros lados, que son más abiertos y pues obviamente buscan la división entre Estado y religión, mentes libres, etcétera, etcétera.
Obviamente tenemos la influencia del socialismo, tenemos grupos de personas que creen fielmente en la anarquía. Y entonces hay muchas cosas dándose en ese espacio geográfico. Como les decía, en la poesía de Machado y de Unamuno, vamos a buscar vamos a encontrar ese hilo del existencialismo, que obviamente también está en boga, ¿verdad? Con relación a el desarrollo del pensamiento del ser humano. Se cuestionan la imagen de Dios, esa imagen de Dios sobre todo católica que es impuesta, y buscan reflexionar con relación a eso. En el caso peculiar de Unamuno, él se mantiene haciendo todo esto y no vamos a ver destellos de el modernismo. ¿Ok? A Unamuno le interesa mucho es un educador, y no que Machado no sea un educador, porque también lo es, pero en el caso de Unamuno, a él le interesa mucho que su mensaje esté claro. Entonces su poesía es una poesía bastante directa, ¿verdad? Sin una intención de buscar ese elemento de preciosidad, ¿verdad? En el caso de Machado, vamos a ver unos destellos de modernismo, a pesar de que él rechaza ese canto suntuoso, vanidoso del modernismo. Y vamos a ver colores, vamos a ver esos juegos del modernismo dentro de la poesía de Machado. No es que ahora vayamos a decir, oh, Machado es modernista. No se puede decir eso. Lo que pasa es que tienen influencias, ¿verdad? Los poetas desarrollan influencias y tú sabes, es como quizás en la pintura que vamos a ver ciertos trazos que remiten a cierto pintor anterior o de cierta corriente. Así pasa, ¿verdad? Nos influenciamos, como dije en una ocasión, nos influenciamos de cosas que ya están, y lo que hacemos es que creamos cosas nuevas con lo que ya está, y eso es la originalidad, ¿sí? En el caso de Juan Ramón Jiménez, vamos a ir viendo paulatinamente un cambio en su poesía. Su poesía empieza obviamente con el influjo del modernismo y la búsqueda de la belleza, pero luego vamos viendo que esa búsqueda se intensifica y es una lucha constante por trabajar la poesía y llevarla a otra expresión. Y ahí es que vamos a ver esas tres etapas de Juan Ramón Jiménez. Obviamente Juan Ramón Jiménez es bien importante con relación a la generación que sigue, porque es uno de los líderes espirituales, ¿verdad? De estos jóvenes, aunque hay unos que no son tan jóvenes, ¿verdad? Y de esa nueva poesía que se está dando, que luego llamamos generación del 27, ¿sí? Esta generación del 27 no solamente toma la inspiración y ¿verdad? Los consejos de Juan Ramón Jiménez, pero también se mueve a ver, pues, por ejemplo, y a respetar, ¿no? La poesía de esta generación del 98, trabajan también, revisitan y hay un diálogo con, por ejemplo, la poesía de Becker. Hay que recordar que Becker es, como quien dice, es el eslabón entre esa poesía, digamos, tradicional española, que viene ya con
los periodos literarios que vimos a principio de curso. Y va haciendo la entrada, ¿verdad? Va anunciando esa entrada de esta nueva tendencia. Es el que anuncia esta nueva poesía, una poesía que busca la libertad. Vamos a ver los versos libres, vamos a ver que la poesía está tratando de expresar muchos temas que ya se trabajaban antes, porque el tema del amor, el tema de la muerte, esos son temas canónicos, esos son temas que siempre van a existir porque somos seres humanos. El tema de la vida, bueno, you name it, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo se trabajan estos temas? ¿Cuáles son los estilos para trabajar estos temas? ¿Qué recursos, qué herramientas están usando estos poetas para trabajar esos mismos temas y para sustentar esos temas y para levantar, como quien dice, su voz y que su voz sea básicamente única, ¿verdad? Porque cada poeta es un mundo, ¿sí? Igual que cada ser humano. Entonces, en ese sentido, tenemos la influencia de Becker. También tenemos influencia, por ejemplo, de Góngora. Tenemos esas influencias bien tradicionales del siglo de oro, ¿okay? Que es bien importante, sobre todo Góngora, porque es esa inspiración que los va a ayudar luego a trabajar con la metáfora, ¿sí? Bien, entonces, esta semana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo he propuesto, ¿verdad? Trabajar, y les muestro, con acá, con estas tareas específicas. En realidad son 5 tareas, ¿verdad? Que podrían dividir por día. Y así pues van cuadrando todo. Les ayuda a organizar el material, pero a la misma vez a recordar información que es indispensable en esta época, ¿ok? De esta época. Entonces la primera sería acá, aquí la tenemos, que es información de el grupo del 27, ¿sí? Aquí tenemos entonces el ejercicio, donde pues hay unas preguntitas con relación a la generación del 27, contexto histórico, que usted debe de tener presente mientras va haciendo su lectura, ¿verdad? Aquí está específicamente citado G.G. Brown y pues obviamente deberían de leerlo porque pues ahí hay mucha contextualización. Entonces les quiero mostrar rápidamente cómo llegan a el enlace, ¿verdad? Obviamente, a ver, déjenme cerrar aquí. Aquí van a ver las actividades. Usted selecciona la actividad, viene al enlace y ahí sale, ¿no? Entonces, una vez que usted trabaja el enlace, lo que hace es que hace un copy and paste del material que ya usted ha contestado. Vamos a hacer un ejemplo. Viene acá y en la área donde dice comment, usted viene y le da paste y lo envía. ¿Okay? Va a ver que en la parte acá al final abajo dice submit y usted selecciona ahí. Después que usted haga el copy and paste, puede hacer el browse puede seleccionar el browse my computer y hacer el adjunto, ¿no? Incluirlo como
un documento, pero necesito que lo pongan en el área de comentarios para que sea más efectivo a la hora de corregir. ¿Ok? Bien. Adicional a la generación del 27 tenemos entonces sobre Pedro Salinas, que ahora veo que no está el enlace, lo tengo que añadir rapidito. Las preguntas de Salinas, luego tenemos las preguntas de Cernuda, perdón. Y entonces ahí tienen cierto falso. Y luego lo que quiero es que vengan acá y lean los poemas de Cernuda. Hay uno que se llama Contigo y el otro Te quiero. Y que identifiques todas las figuras retóricas que puedas. ¿Okay? Luego, acá tenemos el poema Donde habita el olvido, que es de Luis de Cernuda. Y más adelante te puse, by the way, ahí tienen este vocabulario, ¿no? Te puse de Becker, ¿verdad? Esta rima que sería entonces una rima que trabaja la misma temática que Cernuda. Entonces quiero que hagas, o sea, en realidad Cernuda se nutre y quiero que hagas la lectura, hagas la comparación y cómo crees que se sustenta ese tema principal en el caso de Cernuda. ¿Okay? ¿Cuál sería ese tema principal en ambos, ¿verdad? Poemas y cómo se sustenta en el caso de Cernuda? Trata de comparar estos dos poemas. ¿Ok? Bien. Ese sería en el caso de Cernuda. Luego tenemos Alberti. Con Alberti lo que hice fue que les coloqué un poema que sería un poema muy sencillo. Y luego que leas el poema, vas a leer esto que tengo acá, ¿ok? No es tan largo. Es un comentario sobre el poema Si mi voz muriera en tierra, ¿ok? De Alberti. Y vas a ver este comentario, vas a hacer una reflexión. Ya ustedes han escuchado lo que yo les pido cuando tienen que hacer análisis de texto, ¿verdad? Un análisis de un poema. ¿Cuáles son las primeras cosas que usted o elementos que usted debe de incluir? ¿Qué les pido que tengan en la introducción? ¿Qué les pido que tengan en el desarrollo? ¿Verdad? También les pido que tengan una conclusión y les he explicado que en la conclusión siempre lo que se hace es que se atan todos los cabos que se han expuesto en el desarrollo o en el cuerpo de mi análisis. Entonces lo que quiero es que lo lean y me digan si están de acuerdo con este análisis, si no, qué les falta o que tiene de más. O sea, vamos a ser un poquito críticos, ¿ok? Y críticas, ¿sí? Entonces, eso sería con relación al Berti. Y luego tenemos, pues obviamente tengo que incluir nada más y nada menos que a Federico García Lorca, ¿sí? Pues con Lorca vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar y aquí van a bajar
las preguntas o comentarios. Bueno, aquí les puse, porque pues obviamente no hablamos mucho del romance. El romancero pues es una colección de romance. El romance es obviamente muy popular. Recuerden, ustedes recuerdan cuando yo les hablaba mucho del octosílabo, era de cierta manera trabajando algo del romance, ¿verdad? El romance es lo que vamos a ver con García Lorca y que es de orden popular. En el caso de Lorca y también de la generación del 27, vamos a ver esa dinámica en la que se funde lo popular con lo culto. Sí, que es bien importante porque se le da ese valor. Ya con la generación, fíjense que con la generación del 98 ya hay una búsqueda también a lo popular, porque en el caso, por ejemplo, de Machado, su papá era un folclorista y ese cariño hacia el folclore, hacia lo autóctono, hacia lo popular, está ahí presente ya con la generación del 98. ¿Okay? Y entonces, obviamente, Lorca tiene un gran respeto también a lo popular. Y en el caso de él, vamos a ver ese tributo que le hace al romance, al romancero, ¿no? Entonces, él escoge él como título Romancero Gitano. También les hablo un poquito brevemente porque ustedes pues van a estar expuestos y expuestas a esto en lectura y además pues como el tiempo apremia no podemos hacer unos estudios exhaustivos desafortunadamente de cada uno. Sería lo ideal, sería bellísimo poder dedicarnos 1 o 2 semanas a hacer Nuda, 1 o 2 semanas inclusive el mismo Góngora, a Lorca. Hay tanto que hablar, pero hay tan poco tiempo. Así es que como yo entiendo eso, pues lo he tratado de limitar lo más. Y me imagino que ustedes dirán, menos mal que lo ha limitado. Así es que, de todas maneras, le hablo un poquitito, muy breve, sobre Poeta en Nueva York. Es importante saber que es uno de los poemarios también más importantes de García Lorca, que se da cuando viene a los Estados Unidos, tiene eh, contacto con Harlem y hace buen uso de las tendencias que se dan en esa época de las vanguardias, específicamente del surrealismo. Pues porque ya de cierta manera va rompiendo con esa otra tendencia que expone en el romancero gitano y acá ya se va abriendo y no es que no, ¿cómo explicar? Lo que pasa, lo que aquí sucede no es que él no quisiera trabajar las vanguardias, incluso alguien le dice a él que por qué no trabaja, ¿verdad? Estas nuevas tendencias y ahí es cuando de cierta manera sale Poeta en Nueva York. Obviamente se da dentro de un sinnúmero de situaciones. En el caso de él, sale de España, está en contra de, de Franco y de todas esas posturas, ¿verdad? Que se están erigiendo allá en España, la situación política y además pues tiene una situación personal, de cierta manera un desamor, ¿verdad? Una depresión. Entonces lo que quiero es que lean el romance Sonámbulo, que es un romance súper popular de Federico García Lorca. Y luego tenemos entonces acá unas preguntitas que te sugiere el título, el estribillo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, hay que recordar que Lorca escribe teatro.
Entonces tiene tiene unas tendencias a plasmar de teatralidad, a plasmar el teatro en su poesía, y lo van a ver en este romance, ¿ok? Igual que su teatro está impactado por la poesía, pues así hay una constante conversación y constante nutrición, ¿verdad? De ambos. De cierta manera es como Lope de Vega, que trabajaba teatro y trabajaba poesía. Ok, así es que vamos a ver esa teatralidad de Lorca en su poesía, ¿sí? Entonces, esas serían las actividades que les propongo esta semana, ¿verdad? Y que entonces ustedes lo que van a hacer es que van a buscar acá en las lecturas y en los videos para tratar de contestar estas preguntas, ¿verdad? La actividad con relación al blog, que sería la discusión número 4, acá lo que quiero es que reflexionen brevemente, ¿ok? Si recordamos las preocupaciones de la generación del 98, tendríamos que considerar grandemente, pues ya les dije, la guerra hispanoamericana y el impacto de esta en España. Entonces, mi pregunta sería, ¿tuvo la generación del 27 las mismas preocupaciones que las generaciones previas? Piensen en eso, la generación del 14, la generación del 98. ¿Cuáles fueron las preocupaciones entonces de la generación del 27? Se puede hablar de una ruptura con la poesía anterior a esta, o sea, una ruptura directa con, por ejemplo, la generación del 27, del 14, la generación del 98. ¿Hay una ruptura? Sí, no, o hay un diálogo. ¿Qué usted piensa según lo que usted ha estudiado? ¿Verdad? Y ahí me contesta. Entonces, esta otra sección que sería la de escritura, lo que quiero es que prepare una presentación sobre la generación del 27 enfocándose en uno de los poetas. Usted hace la elección del que quiera, ¿verdad? O la que quiera. Bueno, prefiero que sea el que quiera y no la que quiera, porque luego en los trabajos finales son únicamente pensados para las poetas, ¿ok? A ver, incluye un poema, ¿ok?, que te haya parecido significante. Esta es la nueva norma en Nueva York, ¿verdad? Las sirenas. Y que expliques por qué te pareció interesante. Entonces, ¿qué información piensas que debe ir en esta presentación? Piensa en eso. Recuerden incluir una información relevante. No me vengas a escribir de todo porque, pues, obviamente, resume, ¿verdad? Y trabaja esta presentación en un PowerPoint como los que yo preparo para la clase. Puedes incluir fotos. Y estoy hablando de una presentación como estas que yo les preparo a ustedes, ¿verdad? Algo así, ¿sí? Así es que mientras vas trabajando uno de los poetas, pues al mismo tiempo puedes ir creando tu presentación. ¿Ok? Bien, si tienen dudas, comentarios, por favor me escriben, que tan pronto yo tenga una oportunidad, les devolveré su correo electrónico. Bien, bueno, hasta luego entonces. Chaito, que estén bien.